Bienvenidos a Science Not, tu canal de ciencia, tecnología e innovación. No olvides darle like y suscribirte al canal. Si eres nuevo en Android y te estás preguntando qué es el famoso root, bueno, aquí te mencionaré algunos puntos importantes antes de que lo hagas a tu dispositivo. Para empezar, tenemos que conocer la definición de root. Root se le conoce al método utilizado para darte los privilegios de administrador o superusuario del sistema operativo Android. Este concepto proviene de Linux y se utiliza en Android ya que es una variante de Linux. Ya que Android está basado en Linux, hereda muchos de sus principios básicos. Por defecto, los dispositivos con Android no permiten acceso de administrador a los usuarios, por lo tanto, obtener este permiso requiere que lo desbloqueemos. En otras palabras, ser root equivale a obtener los máximos privilegios posibles en tu teléfono. Es como si pasaras de usuario normal a administrador del sistema. Al tener el control de tu teléfono, podrás modificar diferentes cosas que antes no podías. Por ejemplo, usar ciertas aplicaciones exclusivas, crear copias de seguridad de ciertas partes del sistema, cambiar la frecuencia de la CPU para que vaya más rápido, lo que conocemos como overclock, o más lento, underclock, hacer capturas de pantalla, usar ciertos programas de ordenador, pero quizá lo más importante es que ser root nos da la posibilidad de instalar ROMs personalizadas, por lo que entramos en la siguiente pregunta: ¿qué es una ROM? Bueno, las ROMs no son ni exclusivas de Android ni han aparecido hace poco. Existen desde hace mucho tiempo y en el caso concreto de Android son una copia original o modificada del sistema operativo en un archivo. Las siglas ROM se refieren a Read Only Memory, lo que sería memoria de solo lectura. Algunos operadores ajustan la ROM para sus propias especificaciones de red, lo que hace que muchas veces no podamos usar un smartphone de un operador en la red de otro. También instalan aplicaciones que solo ocupan espacio en el dispositivo y no pueden ser eliminados. La ROM contiene archivos y código necesario para que el dispositivo arranque y pueda ejecutar Android. Es básicamente el sistema operativo, así que la que trae tu dispositivo por defecto la hace el fabricante. A esta se le conoce como stock ROM. Cuando un fabricante tiene la bondad de darle soporte a tu dispositivo, entonces recibes actualizaciones de esa ROM. Como todos saben, Android es un sistema totalmente abierto y esto supone que cualquiera con conocimientos es totalmente libre de modificar el sistema y potenciarlo o personalizarlo a su antojo. Esas son las que llamamos Custom ROMs o ROMs personalizadas, es decir, a crear un sistema Android modificado basado en la original. Pero, ¿cómo se hace root? Bueno, esta quizás es la pregunta más importante. El proceso varía en función del dispositivo, pero existen aplicaciones casi universales que funcionan bien y son muy sencillas. Hace unos años el procedimiento era bastante tedioso y peligroso, pero últimamente casi todos los dispositivos Android se rootean con facilidad. Rootear tiene más ventajas que desventajas, siempre y cuando hagamos un uso sensato y responsable del mismo. Una de las desventajas es la reducción drástica de la seguridad. Android por defecto viene con una serie de configuraciones que blindan la seguridad del sistema y del dispositivo de cara a que aplicaciones maliciosas o a configuraciones manuales realizadas por los usuarios puedan estropear el dispositivo y hacer que deje de funcionar. Generalmente, las aplicaciones que necesitan tener permisos de superusuario lo solicitarán explícitamente. Sin embargo, algunas piezas de software malicioso pueden ocultarse bajo la apariencia de una aplicación legítima, modificar nuestro sistema, esconderse en sitios restringidos y comprometer seriamente nuestra seguridad, a la vez que impide su desinfección. Si hacemos root, estas configuraciones de seguridad dejarán de ser efectivas y tanto nosotros como cualquier aplicación podrá tener acceso completo al sistema. Si configuramos de forma incorrecta el sistema, podemos reducir drásticamente su rendimiento e incluso hacer que deje de funcionar, lo que nos lleva también a la segunda desventaja de este proceso. Otra de las desventajas es la pérdida de la garantía del dispositivo. Los fabricantes afirman que el proceso de rooteo inhabilita la garantía del dispositivo por completo. Muchos dispositivos se pueden restaurar fácilmente tras el proceso de root y liberación del bootloader. Sin embargo, otros dispositivos tienen una memoria especial que graba todas las modificaciones del bootloader y del recovery de los dispositivos, muy complicada de hackear y que mostrará a los fabricantes
que se ha modificado internamente el sistema y anulará la garantía. La pérdida de las actualizaciones automáticas no es una desventaja como tal, ya que los fabricantes tardan una eternidad para lanzar actualizaciones a sus dispositivos, y como ya hemos explicado anteriormente, podemos actualizar nuestro dispositivo mucho más rápido que las actualizaciones oficiales gracias a las custom ROMs o ROMs cocinadas o personalizadas. Algunas de las muchas ventajas que tiene ser root es mejorar el rendimiento del hardware. Muchos de nosotros tenemos terminales Android muy potentes, pero a veces esa potencia se queda a medias porque el software no termina de exprimir todo su potencial. Al rootear nuestro teléfono podemos acceder a herramientas que nos permiten modificar el rendimiento. Por ejemplo, las custom ROMs usan los recursos que tiene el terminal y le saca el mejor provecho dentro de sus límites. Y la ventaja más importante de todas y que ya habíamos comentado es acceder a actualizaciones mejoradas sin necesidad de esperar a operadoras o fabricantes. Con esto, no tienes que esperar demasiado tiempo hasta que a tu compañía móvil se le antoje actualizar tu dispositivo, si es que lo actualiza. Siendo superusuario, podrás cambiar de ROM las veces que quieras e incluso puedes hacer tu propia versión de Android, claro, si tienes los conocimientos necesarios. Al pasar a ser administrador del dispositivo, pasas a tener un control mucho mayor, pero esto funciona como cuando usamos una cuenta de administrador en Windows. Usado de manera incorrecta puede llevarnos a algún disgusto debido al uso de este acceso de administrador indiscriminado. Existe un método para controlar el uso del root, por lo que puedes estar tranquilo. Después de hacer root, es casi obligatorio que lo tengas para evitar posibles disgustos, aunque casi siempre la aplicación ya viene instalada al momento de hacer root con un programa. Ahora que ya sabes un poco más sobre los permisos de superusuario y las grandes ventajas que se tienen, queda de ti hacerlo a tu dispositivo o no. Personalmente recomiendo el root a los dispositivos que verdaderamente lo necesitan, o si ya llevas algún tiempo con el móvil y quieres personalizarlo a tu manera. El root se necesita más cuando se tiene un móvil de gama baja-media, porque estos tienen muy poco almacenamiento de memoria interna y el rendimiento no es el mejor. Aunque en los equipos de gama alta les ofrecen muchos beneficios, el root no es necesario, porque estos equipos ya vienen bien configurados y tienen muy buenas características. La opción de ser superusuario en Android queda abierta para todos los usuarios. Hacerlo ya depende de cada uno. Gracias por ver este video y no olvides darle like y suscribirte al canal. Próximamente estaré subiendo más videos como este. Escribe en la cajita de los comentarios sobre qué tema te gustaría que hable. Asimismo, puedes decirme qué le falta al canal para que sea más agradable para ustedes y subir un mejor contenido. La información aquí dada es una recopilación de varias fuentes y opiniones personales. En la descripción les dejo los links por si quieren informarse más sobre el tema. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.